Buenos días, hermanos. Como decía Marcos, vamos a seguir en esta serie de Efesios, que vamos por el capítulo 2, así que podéis abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 y vamos a seguir meditando en la palabra del Señor en esta carta que nos dejó por medio de Pablo. Si habéis estado en las primeras predicaciones que hemos tenido de esta serie de Efesios, os habréis dado cuenta seguramente de algo que se hace patente en este primer capítulo y en los primeros versículos que hemos visto del capítulo 2. Y esto es la centralidad de la figura de Cristo en todo aquello que Pablo ha ido exponiendo a lo largo de estos primeros versículos en la carta. Si os fijasteis ya desde la salutación inicial, en el versículo 1, Pablo introduce a Cristo en el centro de la misma salutación, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y a medida que vamos avanzando y que hemos ido avanzando en la carta, vemos como Cristo siempre está en el centro de todo aquello que va exponiendo Pablo, en el centro de la Iglesia. Por lo tanto, Cristo debe ser también nuestro centro. Versículo 3, en Cristo. Versículo 4, Dios nos escogió, y versículo 5, por medio de Jesucristo. Versículo 6, nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. Versículo 10, reunió todas las cosas en Cristo. Versículo 12, nosotros, bueno, más bien los judíos, primeramente los que estaban esperando en Dios, esperaban en Cristo. Versículo 23, refiriéndose a Cristo, aquel que todo lo llena en todos. Y luego en el capítulo 2, versículo 5, vimos cómo nos dio vida Dios juntamente con Cristo. Versículo 7, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y el último versículo que vimos, en la última predicación de la serie, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que Cristo siempre está en el centro de todo, de absolutamente de todo aquello que hace referencia a la Iglesia. Porque por medio de Cristo, Dios hace partícipe a la Iglesia con aquella intimidad con el Padre y con el Espíritu Santo que antes solo estaba reservado a ellos. Ahora, por medio de Cristo, somos partícipes de la gloria del Padre, de sus bendiciones, de todo aquello que recibimos por medio de Cristo. Y en los versículos que vamos a leer hoy y que vamos a meditar en ellos, vamos a seguir viendo cómo Cristo sigue estando en el centro y vamos a seguir viendo este desarrollo que Pablo va exponiendo respecto a la Iglesia. Vamos a profundizar más y ver de qué manera opera la gracia de Dios con la Iglesia por medio de la obra de Cristo. En el texto que vamos a leer, que es Efesios capítulo 2, de los versículos del 11 al 18, lo que vamos a ver claramente es que solo si estamos en Cristo, solo en Cristo, podemos tener unidad. Y en consecuencia, solo en Cristo podemos tener paz. Si no es en Cristo, no vamos a tener unidad y no vamos a tener paz. Así que vamos a abrir la palabra, vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 18. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tener el privilegio de poder meditar en ella, de poder recibirla en nuestros corazones.
Abre, Señor, nuestro discernimiento, pero sobre todo abre nuestro corazón para que tu palabra penetre en él, Señor. Llénanos de tu espíritu, que recibamos tu palabra con honestidad, con humildad, que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que entendamos, Señor, lo que hay en ella, Señor, y que traiga vida, Señor. Ilumina, Señor, los ojos y el corazón de aquellos que aún no te conocen, Señor, para también recibir tu palabra de vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vemos en este texto cómo está hablando claramente de dos pueblos. Un pueblo que estaba lejos y otro pueblo que estaba más cerca. Y el texto al principio en el capítulo 11 nos dice que recordemos cuál era esa situación en otro tiempo cuando estábamos sin Cristo. Así que si el texto nos pide recordar, mejor que empecemos recordando por el principio. Y si vamos a empezar por el principio, lo que vamos a hacer es irnos a Génesis, capítulo 1. En Génesis capítulo 1 Dios dio al hombre un mandato, el de llenar toda la tierra. Si el hombre no se hubiera apartado de Dios, si el hombre hubiera obedecido a Dios, lo que hubiera hecho hubiera sido llenar toda la tierra y sojuzgar toda la creación, toda la tierra, y se hubieran cumplido las palabras del profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 14, que dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y si eso se hubiera cumplido en Adán, hoy no estaríamos leyendo este texto y no estaríamos hablando de unos que estaban lejos y de otros que estaban cerca. No hablaríamos de separación. Por lo tanto, tampoco sería necesario hablar de reconciliación. Sin embargo, si vemos la historia de la humanidad desde la distancia, parece más bien una historia de alejamiento de Dios más que una historia de acercamiento a Dios. Porque desde la caída del hombre en Edén, el hombre se va alejando cada vez más y más de Dios. El hombre estaba en la misma presencia de Dios, en perfecta comunión, y pasa a estar desterrado y maldito. Y el primer hijo de la historia, Caín, mató al segundo hijo de la historia de la humanidad, Abel, su hermano. Y Caín se aleja más y más de Dios, y a partir de él sale un nuevo linaje completamente apartado y alejado de Dios. Y toda la tierra se llena de tal maldad y tal violencia que se extiende por toda la superficie de la tierra que Dios tiene que intervenir y casi extermina al hombre por su extrema maldad, excepto una familia, la familia de Noé. Así que de esta manera unos son acercados y otros son apartados o alejados. Y a partir de aquí empieza un nuevo comienzo, con un nuevo linaje, de un hombre que era justo, que vivía con Dios. Pero eso no dura mucho, solo una generación. Su hijo Cam vuelve a caer, empiezan de nuevo los problemas, la tierra se vuelve a llenar de maldad y violencia, y se llena la tierra de otro linaje que cada vez de nuevo se va apartando más y más de Dios. Y en medio de esta tierra, que cada vez es más ajena y más alejada a Dios, Dios llama a un hombre, llama a Abraham. Lo escoge en su voluntad, lo aparta para darle una tierra para él y para su descendencia. Y le promete no solo que le dará una tierra a él y a su descendencia, sino que también hará de él una nación grande. Pero eso, perdonadme, no parece que sea algo que vaya a llevar a la unidad y a la paz, ¿verdad? Sin embargo, entre todas las promesas que Dios le da a Abraham, hay una promesa que sí que implica a toda la humanidad. Y esta la tenemos en Génesis 12, capítulo 12, versículo 3, y esta es que todas las familias de la tierra serían bendecidas en él, en Abraham. Y Dios mismo afirma esta promesa y la concreta un poquito más en Génesis 18, 18, afirmando que todas las naciones serían benditas en Abraham. Y en Génesis capítulo 22, versículo 18, Dios le vuelve a confirmar esta promesa para las naciones en Abraham. Y Dios da a Abraham un hijo, Isaac. Sin embargo, aparta a otro hijo, Ismael. Así que tenemos dos linajes y dos linajes que están enfrentados entre sí. Y Dios da a Isaac un hijo, Jacob, pero aparta a otro hijo, Esaú. De nuevo tenemos dos linajes que van a estar enfrentados entre sí. Y Dios llama a Jacob, le cambia el nombre y le llama Israel, y de él nacen las tribus de Israel. Es el inicio de la nación de Israel.
Y Dios escoge a la nación de Israel como su pueblo, como un pueblo especial más que las otras naciones de la tierra, nos dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. De manera que aquello de que toda la tierra se llene de su conocimiento y de que todas las naciones fueran benditas por medio de Abraham, en este punto de la historia se ve como algo bastante lejano. Porque Dios escoge a un pueblo y solo a uno. Y es aquí donde tenemos el escenario donde da inicio estos versículos. Este es el escenario que tenemos en el versículo 11, donde vemos palabras como gentil, como circuncisión, como incircuncisión, que la mayoría de nosotros conocemos, pero quizás hay alguien que no conoce estos términos y son importantes para entender el significado del texto de hoy. Dios se dispone para sí un pueblo, al que vamos a llamar cercano. Y el resto de la humanidad está alejada de la ciudadanía de Israel. El resto de la humanidad es ajena a los pactos de la promesa que Dios dio a Israel. Es ajena a la ley que Dios les entregó, como nos dice el texto de hoy. Y el pueblo que Dios escoge es un pueblo que lo escoge para sí y además lo marca con la señal del pacto. Es una señal física, una señal hecha con mano de hombre, una señal hecha en su propia piel, en su propia carne, la circuncisión. Y el resto de la humanidad no tiene esta señal. No tiene la señal de la circuncisión, por lo tanto son los incircuncisos. Lo que para Israel era un insulto ser un incircunciso, porque implicaba estar perdido, estar sin esperanza y estar sin Dios, como nos dice el versículo 12 de este texto. Aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel es lo que tenemos en nuestras Biblias que les llama gentiles. Gentiles es una palabra que viene del latín, pero tiene el mismo significado que la palabra que se usa en griego en el Nuevo Testamento y el mismo significado de la palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento y significa naciones o pueblos. Eso es el significado de esta palabra, que son precisamente aquellos que debían ser bendecidos por medio de Abraham. Los gentiles son los que tenían que recibir la bendición por medio de Abraham. Y viendo el desarrollo del plan de Dios en el Antiguo Testamento, así de primera se hace un poco difícil ver de qué manera en las naciones o los pueblos que no eran Israel se podía cumplir aquella promesa hecha a Abraham. Cuando precisamente lo que hace el pueblo de Israel es pelear contra las demás naciones. Hace la guerra. Sin embargo, cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, que es ahí donde podemos empezar a ver esa gran nación, una gran nación que sale por fin de la esclavitud y que va a ser llevada a la tierra que Dios les da. Antes de que Dios los saque, cuando Dios va a mostrar sus milagros y maravillas delante de Faraón, perdón, ahora me he perdido. Sí, vale. En Éxodo capítulo 9, versículo 16, tenemos que Dios habla a Faraón y allí podemos empezar a ver cómo Dios no se ha olvidado de la promesa que había hecho a Abraham respecto a las naciones. En Éxodo capítulo 9, versículo 16, Dios le dice a Faraón, dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y atención lo que le dice Dios a Faraón, dice, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Así que al mismo tiempo que Dios está librando al pueblo de Israel con sus milagros, al mismo tiempo Dios no se había olvidado del resto de naciones y en su voluntad estaba que toda la tierra se anunciara su nombre por medio de la liberación que estaba trayendo a su pueblo. Un poco más adelante, el pueblo es llevado a Sinaí, se establece la Pascua como recordatorio perpetuo de aquello que Dios hizo en Egipto, librando a su pueblo de la esclavitud. Lo tenemos en Éxodo capítulo 12, y los extranjeros no podían participar de la Pascua. Pero sin embargo, Dios establece por ley que el extranjero que more con su pueblo y que quiera comer de la Pascua, es decir, el extranjero que quiera recordar las maravillas que Dios hizo para con su pueblo, entonces sea circuncidado él y toda su familia y celebre la Pascua con su pueblo. En el versículo 48 de Éxodo 12 dice, y será como uno de vuestra nación. Dios no se olvida del extranjero. Dios vuelve a acordarse del extranjero y establece un método, en este caso hecho con mano de hombre, para poder incluir a las naciones en su pueblo. Después de todo esto, Dios les da leyes, les da ordenanzas a su pueblo, al pueblo de Israel, para que sean un pueblo santo, un pueblo apartado, separado para y por Dios,
Y en esas leyes y ordenanzas que da a su pueblo, Dios siempre tuvo en cuenta al extranjero, al gentil. Os voy a dar algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, donde vemos que Dios no se olvida del extranjero. Números 15:15 dice: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Levítico 19:33-34 dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Deuteronomio 10:19, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios no se olvida de aquellos que aún estaban lejos, no se olvida de los gentiles, constantemente los tiene en cuenta en sus leyes que va entregando a su pueblo Israel. Y mucho más adelante, ya en los tiempos de los reyes, cuando Salomón acaba de construir el templo que Dios le manda, y hace esa oración delante de todo el pueblo de consagración del templo, fijaros lo que dice Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 41-43. Dice: asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, a causa de ver sus maravillas. Dice: pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Vemos de nuevo ese propósito de dar a conocer el nombre de Dios por toda la tierra, y en esta oración de Salomón podemos empezar a ver un poco de qué manera todos los pueblos de la tierra podrían ser bendecidos en Abraham, es decir, ser bendecidos por medio de su descendencia, Israel. Y he estado hablando de aquellos que estaban lejos, pero el texto nos habla de aquellos que estaban lejos y aquellos que estaban cerca. ¿Qué pasa con los que estaban cerca? En este caso, los que estaban cerca sería Israel, la nación de Israel. Israel debía cumplir su parte. Si no hay obediencia, no hay bendición y no hay santidad. Por lo tanto, deja de ser un pueblo apartado para Dios y dejaría de ser ejemplo de la grandeza y de la gloria de Dios al resto de naciones, las cuales tenían que ver esa grandeza de Dios en su pueblo y acudir a buscar a Dios. ¿Quién querría acercarse a conocer a un Dios que ni tan solo su pueblo, al que libró y llenó de bendiciones, le obedece? ¿Quién querría acercarse a un pueblo que ni tan solo el pueblo que él mismo ha elegido le responde en obediencia? Pero eso es básicamente lo que hizo Israel. Israel se apartó de Dios constantemente, lo desobedeció constantemente, lo despreció constantemente. Desobedeció desde el principio, nada más salir de Egipto y acababan de ver sus milagros y sus maravillas. Lo siguió desobedeciendo constantemente cuando se aposentó en la tierra prometida, hasta el punto que era imposible diferenciarlos del resto de pueblos que idolatraban a ídolos cometiendo todo tipo de barbaridades. Pero entonces Dios les dio un rey, para que éste fuera ejemplo delante de ellos y le siguieran, y en consecuencia el pueblo, ahora sí, pudiera seguir y servir a Dios. Pero duró muy poco, ni tan solo llegó a 2 generaciones. En lugar de obedecer a Dios y tener unidad, Israel se dividió en 2 naciones y siguió desobedeciendo a Dios, hasta el punto que las 2 naciones en las que se habían convertido fueron conquistadas, y una de ellas desapareció entre las naciones para siempre. Israel se desvaneció, las tribus se perdieron, y el templo, aquel lugar donde tenían que acercarse los extranjeros a buscar a Dios, y desde allí Dios los escucharía y los incluiría en su pueblo, fue destruido, fue arrasado y fue quemado por una nación extranjera, por los babilonios. Aquella profecía de Habacuc parece que aquí se desvanece. Parece imposible que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Después del exilio en Babilonia de Judá, cuando el pueblo volvió a su tierra, algunos del pueblo se volvieron tan celosos de la ley de Dios y tenían tanto miedo a volver a desobedecer la ley de Dios y que fueran de nuevo castigados, llevados al exilio, que se aferraron tanto a la ley que con eso lo que hicieron fue levantar muros de separación,
usando como excusa la ley de Dios para ello. Establecieron más y más ordenanzas, más y más leyes que Dios no había pedido. Ordenanzas cada vez más estrictas para intentar mantenerse santos de una forma artificial delante de Dios y que Dios no los volviera a castigar con el exilio. Lo que hicieron esos hombres fue usar sus fuerzas, no las de Dios. Confiaron en sus métodos, no en los de Dios. Descansaron en sus obras, no en las de Dios. Creyeron en sus pensamientos y no en los de Dios. Y queriéndose acercar más a Dios, cada vez se alejaron más y más de Él. Y cada vez con ello alejaron más y más al extranjero, al gentil de Dios, pues no era un pueblo que anunciara el nombre de Dios a las naciones. En este punto de la historia es donde nacen los fariseos, aquellos religiosos con ese gran celo por la ley. Eran personas que desde fuera parecían santas, personas con apariencia de piedad, con apariencia de misericordia, pero lo que realmente hacían era cargar al pueblo con pesadas cargas que ellos no seguían. Fijaros lo que les dice Jesús mismo en Mateo 23, versículo 4, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacían acepción de personas, despreciaban al que pensaba diferente a ellos, despreciaban al extraño, despreciaban al extranjero, despreciaban a los gentiles. En definitiva, lo que hicieron fue levantar un muro de separación cada vez más alto entre los que estaban lejos y los que estaban cerca, pero sobre todo entre ellos mismos y Dios. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay consenso en pensar que esa pared intermedia se refiere a una pared que había en el templo, donde separaba la explanada que se encontraba en la parte exterior, donde ahí sí que podían entrar los gentiles, de la zona interior, donde solo podían entrar los judíos. La zona reservada a los gentiles estaba fuera del templo, una explanada fuera. Luego podían entrar los judíos, luego solo los hombres, luego los sacerdotes y luego ya solo el sumo sacerdote. Pero los gentiles estaban totalmente excluidos. Pero fijaros lo que dice Isaías 56, versículo del 6 al 7, dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero tenían prohibida la entrada. ¿Cómo iba, como dice Isaías, a ofrecer sus holocaustos y sus sacrificios? ¿Cómo iban a ser casa de oración si no podían entrar? Y en lugar de ser casa de oración para los extranjeros, cumpliendo así las palabras de Salomón y de Isaías, lo convirtieron en casa de ladrones, porque se les permitía llegar hasta la explanada exterior, pero no para orar, sino para comerciar. Por eso Jesús los reprende tan duramente en Mateo 12, Marcos 11, Lucas 19 y Juan capítulo 2. Los fariseos, lejos de cumplir las palabras de Isaías, lo que hicieron fue apartar a los extranjeros del templo. En Hechos 21 hay una escena donde acusan a Pablo, lo acusan falsamente a Pablo, de entrar gentiles al templo. Era una mentira que se habían inventado porque eso era causa de muerte. Intentaron matarlo por ello. Fijaros si estaba prohibida la entrada de un gentil, que quien lo hiciera entrar debía morir. De hecho, actualmente se conserva aún una inscripción original del templo de Herodes, una lápida original del templo que está escrita en griego, y fijaros lo que dice esta lápida. Dice: ningún extranjero entrará dentro de la balaustrada del templo o del recinto, y cualquiera que sea sorprendido será responsable de la muerte que en consecuencia les sobrevendrá. Esto era lo que les esperaba a los extranjeros si querían acudir al templo, siguiendo las palabras de Salomón o de Isaías, a buscar a Dios en oración. El templo se había convertido para el extranjero algo lejano, incluso peligroso, un lugar de muerte. El gentil quedaba totalmente excluido y alejado de la presencia de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, como nos dice el texto de hoy.
Siempre que leo este texto y llego a este versículo que habla de esta pared intermedia, no puedo evitar que mi mente viaje a un recuerdo que tengo de cuando era pequeño, cuando tenía concretamente 8 años, concretamente el 9 de noviembre de 1989. Y no es que tenga súper buena memoria, que me acuerdo del día, el mes y el año. Lo que ocurre es que ese día es el día de la caída del muro de Berlín. Y tengo el recuerdo de ver en las noticias a aquellas personas que pasaban ese muro, que con herramientas caseras rompían trozos del muro, derribaban el muro, y era un evento festivo donde por fin se iba a dar la reunificación de las dos Alemanias, que al final ocurrió un año después, en 1990. De dos pueblos se hizo uno, como tenemos en este texto. Pero a medida que meditaba en este ejemplo, me di cuenta que no era un buen ejemplo. No era un buen ejemplo porque aquella unión que ocurrió fue hecha desde el pueblo hacia arriba. Es decir, fue una unión hecha por el hombre. Sin embargo, lo que tenemos aquí nos habla claramente que esta unión, esta reconciliación entre dos pueblos fue hecha por mano de Dios. En la carne unos llevaban la marca del pueblo de Dios, la circuncisión, y otros no. Pero en Cristo es Dios mismo el que circuncida, el que marca nuestros corazones y los sella por medio del Espíritu, confirmando así la pertenencia de ambos pueblos a un mismo y único pueblo, teniendo una misma ciudadanía, siendo un mismo cuerpo que se llama la Iglesia. Por ello creo que el ejemplo de la caída del muro de Berlín no es un buen ejemplo para este texto, al menos en la caída. Pero lo interesante, a medida que he podido leer un poquito más, lo interesante del muro de Berlín no es tanto la caída, sino cómo se levantó el muro. Y de ahí creo que sí que podemos obtener una ilustración que es interesante, que nos puede llevar a reflexión y a entender un poquito mejor este texto. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del ejército nazi en manos de los aliados, Alemania quedó dividida y se repartió entre los países aliados que ganaron la guerra: Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Al final, los soviéticos eran diferentes del resto porque eran socialistas, y lo que en la práctica Alemania quedó dividida en dos: Alemania socialista y la Alemania que sería capitalista, la oriental y la occidental. La Alemania oriental, de ocupación soviética, tenía unas normas mucho más estrictas para los ciudadanos, cómo debían comportarse los ciudadanos. Tenían incluso una policía secreta que supervisaba a los ciudadanos, la Stasi. Y tenían una economía que era más pobre y mucho más restrictiva porque había socialismo. Sin embargo, en la Alemania occidental, los ciudadanos tenían libertad de movimiento. La gente se podía expresar libremente, podían expresar sus opiniones, y el país prosperaba económicamente después de la guerra. Al principio de esta división, cada día se calcula que más o menos 500.000 de personas cruzaban la frontera en ambas direcciones, pues para ir a trabajar, para viajar, para comerciar. Pero a medida que pasaban los años, lo que ocurría es que los que pasaban del este al oeste y veían cómo vivían los demás, lo que ocurría es que no volvían a su tierra. Así que se calcula que en 12 años, más o menos, abandonaron la Alemania socialista 2,7 millones de personas que marcharon de la Alemania del este hacia el oeste y no volvieron. Y hubo un día, el 13 de agosto de 1960, que por sorpresa la población de la ciudad de Berlín se levantó con rollos de alambre que cruzaban toda la ciudad y el transporte quedó paralizado. Así que familias quedaron separadas. Hubieron muchos que no pudieron regresar a su hogar, porque se encontraban en el otro lado. Calles, plazas, casas quedaron divididas. El transporte completamente paralizado, la ciudad completamente paralizada. Y en pocos meses, esas alambradas las sustituyeron no un muro, sino 2 muros de separación. Se añadieron vallas electrificadas, torres de vigilancia, perros guardianes, una zanja antivehículos y miles de policías y soldados que podían disparar a quien pretendiera cruzar la frontera. Se estima que al menos murieron 262 personas en ese muro intentando cruzar la frontera. Aquel muro lo que provocó fue el aislamiento por completo de la Alemania del Este. Así que mientras en el oeste el país prosperaba y se convertía en el motor industrial y económico que conocemos
que es hoy Alemania, para Europa, en el este el país se empobrecía. Mientras una prosperaba, la otra se estancaba. Mientras una era libre, la otra era oprimida. Tales fueron esas diferencias que a día de hoy, que han pasado 34 años, si tú vas a Alemania puedes observar esas consecuencias. La parte oriental sigue siendo más pobre que la parte occidental. Aquellas ciudades a día de hoy aún siguen cargando sobre sus hombros las consecuencias de años y años de opresión, de años de abusos, de años de mal gobierno, a pesar de haber pasado tanto tiempo. Aquellos que construyeron el muro quedaron encerrados, se encerraron a sí mismos, se aislaron y no eran conscientes de ello, detrás de sus propias paredes que ellos mismos habían levantado, creyendo firmemente que lo que hacían era lo correcto. Detrás de esas paredes los ciudadanos eran estrictamente vigilados, eran estrictamente controlados, eran sometidos a esas normas estrictas y además cada vez eran más y más pobres. Y si alguien pretendía difundir otras ideas, era encarcelado. Y si alguien pretendía salir, era fusilado por sus propios compatriotas. Esta ilustración nos tiene que ayudar a entender cuál era la situación en tiempo de Jesús. Esto fue lo que les ocurrió a los judíos en tiempo de Jesús. Levantaron muros artificiales que Dios no había puesto ni había pedido. Y al hacerlo, quedaron encerrados, quedaron aislados tras esos muros. Y lo que ocurrió es que se fueron empobreciendo cada vez más y más, aunque su apariencia era una apariencia de piedad. Y aunque la marca de la circuncisión estaba en su cuerpo como marca que indicaba que eran santos para Dios, sin embargo la marca no estaba en su corazón. Esos muros no solo privaban a los de afuera de recibir el conocimiento de la gloria del Señor, sino que privaban a los que estaban dentro de acercarse a Dios en libertad y obtener bendiciones espirituales para el pueblo. Aquellos que estaban lejos estaban enemistados con Dios por cuanto no le conocían. Pero aquellos que estaban cerca estaban enemistados con Dios porque no eran capaces de obedecerle y de ser un pueblo ejemplar para el resto de naciones. Si algo se hizo evidente a lo largo de aproximadamente unos 4.000 años, es que el hombre no era capaz de hacer realidad el plan de Dios por mucho que se esforzara, por mucho que Dios lo bendijera, por mucho que Dios hiciera milagros y maravillas delante de sus ojos por sus propias fuerzas y con sus manos, el hombre no era capaz de obedecer a Dios. Dios había puesto al hombre limpio, perfecto y sin pecado en su huerto, en contacto directo consigo mismo, y le dio todas las bendiciones de la tierra. Pero eso no fue suficiente. Dios luego escogió a un hombre justo y a su familia lo salvó de la extinción de la humanidad y empezó con él de nuevo y con esa familia empezó de nuevo en una tierra renovada y vacía. Pero eso no fue suficiente. Dios escogió a un pueblo, lo hizo numeroso, lo libró de la esclavitud con grandes milagros y señales, lo bendijo enormemente, le dio leyes y ordenanzas justas que salieron de la misma boca de Dios, lo guió y lo introdujo a una buena tierra, la cual les regaló, pero eso no fue suficiente. Dios escogió a un pueblo, pero eso no fue suficiente a pesar de todo lo que hizo por ellos. Y entonces Dios escogió hombres para que gobernaran a ese pueblo, para ser ejemplo delante de la nación. Les dio poder, les dio gloria, les dio sabiduría, pero eso tampoco fue suficiente. De manera que en este punto de la historia parece que en Israel, es decir, en Abraham, no hay esperanza ni para aquellos que estaban cerca ni para aquellos que estaban lejos. Porque la realidad es que tanto aquellos que estuvieron cerca como aquellos que estuvieron lejos, realmente todos ellos, ambos pueblos, fueron gentiles y fueron extranjeros delante de Dios. Fijaros cómo lo expresa David en el Salmo 39, versículo 12. Dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Aquellos que levantaron muros estaban completamente cegados. Incluso en su ceguera usaban el nombre de Dios. Estaban tan ciegos que incluso aquel Mesías que llevaban tantos siglos esperando, lo tomaron y lo clavaron en una cruz. Pero es aquí donde viene el milagro. Viviendo el mismo Mesías en su carne, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, consiguió en esa cruz destruir
todas las paredes de separación que su pueblo Israel había construido. Cristo acercó a los que estaban lejos y los hizo cercanos por medio de su sangre. Versículo 13. Él estableció la paz entre ambos linajes y eliminó la enemistad que había desde el principio. Versículo 14 y versículo 15. Y no solo reconcilió a los que estaban lejos y a los que estaban cerca en sí mismo, sino que hizo algo aún mucho mayor. Reconcilió a ambos pueblos con Dios, matando en esa cruz la enemistad del hombre con Dios. Versículo 16. Y anunció el Evangelio a ambos pueblos. Versículo 17. Y les dio a ambos pueblos un mismo espíritu. Versículo 18. Ni la ley ni la fidelidad de ningún hombre pudieron destruir esos muros. Fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre y cargara sobre sus hombros las consecuencias de esa separación del hombre con Dios y las arrastrara hacia la cruz e hiciera la paz entre el hombre y Dios. Pero luego subió a los cielos y derramó su espíritu sobre ambos pueblos, los que estaban cerca y los que estaban lejos. En Hechos 10, 44-45 vemos cómo los de la circuncisión, es decir, los judíos que venían con Pedro, se quedaron atónitos de que el Espíritu Santo fuera derramado también sobre los gentiles. Es ahí donde se empieza a hacer realidad la promesa hecha a Abraham. Es ahí donde empezamos a ver que realmente de dos pueblos se hizo uno y eso solo fue posible mediante la obra de Cristo en la cruz. Así que si Cristo, siendo la cabeza, nos ha reunido en un mismo cuerpo, que es su cuerpo, y nos ha dado un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios, ¿quién entonces querrá romper esa unidad y esa paz que Cristo nos ha dado? Aquellos muros impenetrables Cristo los derribó para que nunca jamás fueran construidos de nuevo. La obra de Cristo en la cruz es una historia de paz, es una historia de reconciliación. Y como veremos más adelante en la siguiente sesión de esta serie, en este mismo capítulo, solo Cristo puede construir su iglesia con aquellos que estaban lejos y con aquellos que estaban cerca. Pero si el que construye eres tú mismo, con tus propias fuerzas, eso significa que lo que estás construyendo no es iglesia, es un muro de separación. Cuídate de no estar construyendo y levantando aquello que Cristo ya derribó. Examínate de no estar creando barreras que Cristo ya ha superado y que no te manda a construir. Cuidémonos de no estar haciendo sin querer aquello que hacían los fariseos. Ellos creyendo estar tan cerca de Dios, cuando lo tuvieron delante de sus ojos, ni lo consideraron, ni lo reconocieron. Cuando levantamos muros de separación que Cristo ya ha derribado, lo que hacemos es menospreciar la obra de Cristo, la cual costó su sangre. Y nos encerramos a nosotros mismos detrás de esos muros. Perdemos bendiciones que están detrás de esos muros artificiales, hechos con manos de hombres. Y perder bendiciones no solo nos afecta a nosotros mismos porque no las recibimos, afecta a los que están lejos también. Porque no podemos ser de bendición para ellos. Y también a Dios, porque dejamos de darle las gracias y la gloria a Él por esas bendiciones. Y hay muchas maneras de reconstruir barreras que Cristo ya ha derribado. En estos últimos meses, creo que muchos de nosotros, si no todos, hemos visto levantar muchos muros que no han permitido tener paz. Padres contra hijos, madres contra hijos, hermanos contra hermanos, siervo contra siervo. Esos muros son muros de desprecio, muros de orgullo, muros de inseguridad. Algunos muros incluso se han levantado en el nombre de Cristo, pero sin mirar a Cristo. Muros de conflicto y no de paz, olvidando que el que está al otro lado del muro que has levantado contra él es tu hermano. Y es duro reflexionar sobre ello, es duro levantar los ojos al cielo y darse cuenta que hemos despreciado la obra redentora de Cristo. Es duro levantar los ojos y ver que hemos pisoteado su sangre derramada. Es duro recapacitar y ver que mientras afirmamos que hemos sido reconciliados con el Padre, no podemos reconciliarnos con el hermano. Pero hay esperanza. Versículo 17 y 18. La esperanza es el Evangelio. El Evangelio siempre, siempre, siempre debe estar en el centro. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz y tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. El Evangelio no es solo para aquellos que están lejos y que ven imposible tener entrada al Padre. Aquellos que aún estáis lejos, deciros que Cristo puede derribar esas barreras que impiden que te acerques a Él. Barreras culturales, barreras ideológicas, barreras de prejuicios, barreras de orgullo, barreras de falta de fe que impiden que os acerquéis a Él con un corazón sincero. La respuesta para vosotros, para derrumbar esas barreras, es Cristo. Pero el Evangelio, la buena noticia, sobre todo es para los que están cerca, para aquellos que una vez estuvimos sin Cristo. Demasiado a menudo olvidamos que Cristo es nuestra cabeza y que si vivimos, vivimos por Cristo. Y eso se debe traducir en aplicar el Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Y hermanos, eso significa que el Evangelio también se aplica en la iglesia. Sin Evangelio no hay vida de iglesia. El Evangelio no pone barreras que alejan a hermanos. El Evangelio no pone barreras según las ideas que tengamos unos y otros. El Evangelio no pone barreras que menosprecien al pobre de espíritu. El Evangelio no pone barreras que cuestionan a aquellos que desean servir. El Evangelio no pone barreras que entran en conflicto con el hermano por el hecho de que no comparte tus mismos pensamientos. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que si somos un cuerpo y tenemos un mismo espíritu y una misma esperanza y un mismo Señor y una misma fe y un mismo bautismo y un mismo Padre, como dice más adelante en el capítulo 4 de esta misma carta, entonces en la libertad que Cristo nos da podemos tener unidad y paz, porque es Cristo el que nos ha traído a sí mismo. Podemos tener unidad y paz, aunque pertenezcamos a diferentes iglesias. Podemos tener unidad y paz, aunque pertenezcamos a diferentes denominaciones. Podemos tener unidad y paz, aunque tengamos diferencias de pensamiento. Podemos tener unidad y paz, aunque votemos diferente. Pero solo si tenemos los ojos fijados en Cristo, como hemos cantado al principio. Solo los ojos en Cristo, no en nada más. Es en Cristo que somos hechos libres, es en Cristo que somos hechos cercanos. Es en Cristo que tenemos paz los unos con los otros. Es en Cristo que tenemos paz con el Padre. Es en Cristo donde no hay paredes de separación. Es en Cristo que juntos somos un nuevo hombre, haciendo la paz, matando las enemistades. Y es en Cristo que unos y otros tendremos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Porque Cristo es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Dice Números que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor alce sobre nosotros su rostro y que el Señor ponga en nosotros paz. Toda la gloria sea a Cristo. Amén.